escribo de esta manera y pongo aquí una constante, por ejemplo, ¿sí? Si pongo así una constante, pues ¿qué tengo? Una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación diferencial sería esta? Es una ecuación diferencial, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Perdonen, ¿a alguien más le aparece lo que acaba de escribir el profesor? Porque a mí no me aparece. No, tampoco me aparece algo. A mí sí me parece, está a la derecha. A mí también se me aparece a la derecha. Pues voy a quitar mi video para que a lo mejor eso lo está retrasando, ¿sí? Okay. A ver, ahora. Ya se ve esta ecuación, m más n por y' igual a c. No, profe, pero si a los demás le aparece, yo salgo y vuelvo a entrar. A ver. Órale, gracias. Sí, profe, eso está. A ver, Ernesto, ¿a ti te aparece eso que puse, ed? Estoy en la misma situación con mi compañero. La pantalla me parece absolutamente negra, negra, negra. No veo nada. A ver, Briseida, ¿tú qué ves? Ya me apareció, profe, es que me salí y me volví a meter. José Hoyos Pomposo. ¿Ves? Sí, profe, a mí sí me, ¿Qué a mí ves? sí me aparece. Laisha. A mí al principio me parecía negra, pero me salí y volví a entrar y ya me cargó. Entonces yo creo que esa es la solución. A lo mejor así podemos hacer con nuestra suerte, ¿no? Cuando se vea negra nos salimos y volvemos a entrar. Norma Capillas, ¿ves bien? Sí, ya lo veo. Sabine, Vladimir. Sí, me salí y ya lo veo. Yo sí lo veo, profesor. Okay. Bueno, entonces, nada más están 25, faltan algunos. Pero bueno. Entonces, esta es una ecuación diferencial, tal cual, donde m puede ser cualquier, cualquier función de x y y, n también. De hecho, puede ser lineal o no lineal, dependiendo si la y, si aparece un y es para funciones de y o productos de y por y', ¿verdad? Entonces, es una ecuación diferencial bastante general. Estamos en el primer orden, ¿no? Primer orden. Y si consideramos a la y como la variable dependiente y x como la única variable independiente, entonces tendríamos una ecuación diferencial ordinaria. Pero por el momento dejémoslo tal cual, dejemos que tenemos dos variables, ¿no? Tenemos x y y. Y ahora consideremos que esta constante es cero. Es lo que va a ser una gran diferencia. Que ahora que esta ecuación diferencial puede ser lineal o no, sea igual a cero. Esta cosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? O esto más bien, esto nos recuerda. No, hay varias formas de presentarlo, déjenme pensar. Me había decidido por una, pero ahorita me están dando ganas de presentarlo de otra manera. Supongan que ustedes tienen una función f. Estoy presentando déjenme borrar esto, borrate de acá. Supongan que ustedes tienen una función f que depende de x y y, ¿sí? Y que quieren sacar su diferencial. Su diferencial quiere decir esto, ¿no? ¿Cómo cambia la f con respecto a x y con respecto a la y? Entonces aquí vamos a tener, sabemos por la regla de la cadena, que tenemos que tomar la diferencia, la derivada con respecto de x, ¿verdad? Y luego le ponemos aquí esto, más, dime, bueno, ¿alguien que habló? ¿Me están viendo?
¿Están Sí, sí se ve, viendo? profe. Sí, profe. Sí se ve. ¿Qué más? ¿Qué sigo acá? ¿Qué debo escribir aquí ahora? Quiero tomar el diferencial de la f. Entonces ya escribí, la f es una función de dos variables. Entonces tomo con respecto de una y luego con respecto de la otra, ¿verdad? De f de y de y. ¿Estamos bien? Ese es el diferencial de una función que depende de dos variables. Si yo quiero ver cómo es la derivada total, porque estamos hablando aquí de una derivada parcial, ¿verdad? Son derivadas parciales. Si yo quiero ver cómo es el cambio o cómo es la derivada de la función con respecto de y, de x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Queda la derivada de f con respecto de x más la derivada de f con respecto de y voy a tener y prima, donde y prima es igual a derivada de y con respecto de x. Uy, qué raro. Que funciona mi goma. De y con respecto de x, porque y nada más puede. Hay una relación entre y x. Esto nos dice, ¿no? ¿Cómo cambia la y con respecto de la x? Quizás si lo ponemos en términos de otras letras, le podemos entender más claro. Lo voy a intentar ahorita. ¿Sí? Porque como para un matemático, con esto ya estaría bien. Pero nosotros para hacer contacto con algo que tenemos más claro, sería darle un significado a las letras, ¿no? De y x. Por ejemplo, vamos a ver esto. Ustedes ya están viendo, ¿están en qué semestre de física? Cuarto. Están en diferentes. En cuarto. ¿Cómo? En cuarto. Bueno, en mi caso. En cuarto. Ok, ya estudiaron. ¿Qué han estudiado de mecánica o de física? ¿Qué curso han tomado sobre física? Hasta electromagnetismo en mi caso. Ajá. ¿Estudiaron ya mecánica clásica? ¿Algo? Sí, Entonces estudiaron las ecuaciones de Newton, ¿verdad? Estudiaron algo de las ecuaciones de Newton, supongo. Sí. Ok. Bueno, pues podemos tener un sistema físico, un sistema donde que sea, por ejemplo, en una dimensión, o sea, esa dimensión le vamos a llamar X, pero como hay una evolución temporal, entonces también tomamos el tiempo como una variable independiente, ¿no? Y queremos ver cómo funciona cómo es la evolución de una parte o de una cantidad que corresponde al sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de un oscilador, este sería el caso, un oscilador armónico. Este oscilador armónico tiene una energía cinética que le vamos a llamar T, y esa T está dada por m x punto cuadrada entre 2. También tiene un potencial, está sujeto a un potencial. Ese potencial va a ser una K, por ejemplo, menos K, sería un menos KX. ¿Sí? Entonces, la energía de este sistema, ¿sí? Es la suma de la energía cinética y su potencial.
sería T más B. Entonces vemos que la energía tanto depende de la posición como depende de la velocidad, ¿sí? Y ya diríamos, bueno, en el caso de este sistema que nada más fuera así, y como no hay una dependencia temporal, o sea, no estamos afectando el oscilador de ninguna manera temporalmente, entonces un teorema nos dice que esta energía es constante. Es constante. Pero también podemos imaginar que tenemos que este potencial lo estamos forzando, lo estamos afectando con una fuerza que depende del tiempo. Por ejemplo, le puedo estar, digamos, un columpio, aquí está mi columpio, y acá está la silla. Si lo dejo y no hay fricción, este oscilador va a estar haciendo esto nada más, y ahí está todo el resto, un péndulo en un reloj sin fricción, ahí estaría todo el tiempo, ¿no? Pero también lo puedo estar forzando, puedo amarrar algo aquí y le puedo estar jalando con una fuerza que dependiera del tiempo, por ejemplo, coseno omega t, ¿sí? Entonces ahora tengo un sistema físico que depende, que ya no es independiente, un sistema físico que aparte de estar actuando por un potencial, ¿sí? El potencial también depende del tiempo. Entonces, hay funciones, estas no las han visto todavía, se llaman hamiltonianos, que nos dice que va a depender tanto de su momento, el momento como de la posición, pero también en el caso de un oscilador armónico, del tiempo. Entonces, tenemos este es un ejemplo de un caso así, y queremos ver cómo es la evolución de esta función. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la derivada con respecto del tiempo, ¿verdad? Y esta derivada, pues tenemos que tomar cómo cambia la h, esta h, con respecto del tiempo, digo, de este momento, cómo cambia con respecto de x, habría otro término, déjenme recorrer esto. Más dh con respecto de x, de x, más cómo cambia con respecto de tiempo. Ya me salí de aquí. Perdón. Más cómo cambia respecto al tiempo mismo. Sí, es lo que quiero decir. Que la derivada completa de esta cantidad que ustedes no conocen, pero que después la van a conocer, se llama hamiltoniano. La derivada completa tiene que ver cómo cambia el sistema. El sistema está representado por esta h con respecto a cada una de sus variables dependientes, de tanto el momento, de las coordenadas y del tiempo, ¿sí? Entonces, este ejemplo que puse acá, perdón, déjame acabar acá. Le agarro esta. No sé si ustedes están viendo cuando yo recorro mi pantalla, ¿no, verdad? Ahorita ya regresé a las ecuaciones que había puesto en verde, pero no sé si ustedes están viendo eso. Creo que no. Están viendo esto. Pero tenemos que movernos. O sea, no se refleja. Si usted se mueve, no nos aparece a nosotros. Entonces, no, voy a evitar eso. Gracias por decirlo. Entonces, esta situación que puse con este ejemplo es algo parecido a lo que tenemos acá. Yo tengo un Hamilton. Dime. Bueno, ¿alguien me habló? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo que me quiera decir? No, es que se me había activado el micrófono, pero le iba a decir que si en dicho caso se mueve, igual nos avise para que nos vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok. Bueno.
Entonces, regresen conmigo al inicio, váyanse hacia la izquierda para no tener que escribir, pero donde digo m más n y prima, m más n y prima. Si yo borro, también ustedes ven lo que borré, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a borrar lo que escribí ahorita para tener nada más el... Permítanme. Si yo borro, si yo borro, entonces siempre debe haber menos confusión. Ok. Entonces ya vean lo que tengo. Ay, perdón. Ahí está. Sí, borré otras cosas que no quería. Bueno, a ver, voy a borrar esto. Ahí está. Ya ven dónde estoy trabajando, ¿no? En lo verde. ¿Sí? Es que había borrado ahorita algo que voy a volver a poner. Es derivada total sería de f con respecto de y de y. Entonces, lo que acabo de decir del oscilador armónico como ejemplo es esto, ¿no? Tengo una función que depende de dos variables y quiero ver cómo es el cambio, cómo cambia esa función en general, o sea, tanto de su parte, cómo se mueve con respecto de x y cómo se mueve con respecto de y. Entonces hago esta regla de la cadena, ¿sí? Y si ahora a esto quiero ver cómo es el cambio total de esta función con respecto de x, ¿sí? Entonces tengo que, bueno, ya simplemente esta parte se va a 1 y esta parte se va a y'. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta ecuación se parece a esta ecuación que está aquí, se parece a df de x más df de y prima igual a 0. ¿Está bien? O sea, estoy tratando de justificar este tipo de ecuaciones, ¿no? Si yo tengo una función que depende de dos variables y quiero sacar su diferencial, me da esto. Pero para que sea exactamente igual que esto, tendría que ser que mi lado derecho fuera 0. ¿Sí? Lo cual implica que esta ecuación de aquí sería 0. Lo cual implica, no sé si están viendo lo que estoy borrando, que esto sería 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que... Cuando la derivada de la función f con respecto a x, total, pero ya es total, estoy viendo todo el efecto de la función f con respecto de x, me dice que la f, estos dos me dicen que la f, que depende de x y y, es una constante. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta ecuación la puse como algo general, la primera en negro, ¿no? Ahora digo, hagamos referencia al caso del diferencial de una función que depende de dos variables. Esto me lleva a esta ecuación con la condición de que este sea 0. Entonces, cuando esto sucede, cuando mi ecuación diferencial esta que está aquí con letras negras y tiene esta forma, es igual a 0, y yo puedo asociar esa función m con la derivada parcial de una función, que a lo mejor desconozco, que voy a tener que averiguar cuál es, y la n es la derivada de esa misma función con respecto de y, ¿sí? Entonces se dice que
tenemos una ecuación diferencial exacta. Vamos a entender esta parte. Más bien quiero preguntar si quedó claro la relación. Esta ecuación que puse aquí en primero en cuadrito rojo, es una ecuación diferencial general, bastante general, excepto que este es un cero. En general, lo más general sería que aquí hubiera una constante. Pero cuando es cero, y si yo puedo hacer que esta m sea la derivada de una función con respecto de x y esta n sea la derivada de esa misma función con respecto de y, entonces el diferencial total de esta función es cero, lo que me implica que mi función es una constante. Pero es una constante es una curva, esto me da una curva porque tengo la x y la y amarradas a una constante. Un ejemplo muy sencillo, ahorita de una vez, que la f sea x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada, digamos, ¿sí? En este caso c sería a cuadrada, x cuadrada y cuadrada. Ven que esta es una curva, ¿verdad? Cuando yo tengo x y y, de alguna manera, una ecuación que descrita de esta manera, igual a una constante, lo que está diciendo es que hay un valor de y y un valor de x, todos los valores de y y x que son una constante es una solución. Este caso de aquí de la f, si yo escribo aquí mi x y aquí mi y, esta función f de x de y, al estar amarrada a una constante a cuadrada, ¿qué me da? Me da un círculo. ¿Sí? En general, la x cuadrada más y cuadrada, pues dibuja todo un plano, ¿verdad? La función x cuadrada más y cuadrada pues puede estar en cualquier punto, un punto acá, lo que sea, pero cuando yo la amarro a una constante, entonces nada más me va a dar una curva. Uy, ya me salió feo eso. Vamos a entender esta parte primero, que se entiende clarísimo. Esta ecuación, ¿sí? Si no la condicionamos a que sea una constante, pues entonces no hay una curva. Esta es una relación entre cualquier, puede tener valor x y y cualquiera, entonces podría ir en el plano. Pero cuando ya la asocio a una constante, en este caso que le llamo a cuadrada, me va a describir un círculo. Si yo tuviera aquí otra constante, digamos, alfa y beta, entonces me definiría una elipse. En el caso más sencillo es cuando estas son 1, entonces tengo un círculo. Entonces esta función que está descrita, que vive en el plano x y y, al estar amarrada me va a dar nada más una curva. ¿Está claro? Si yo cambio el valor de a, por ejemplo, lo hago más chiquito, me va a dar un círculo más pequeño. Entonces, para cada valor de a, yo tengo una solución que es una curva. La solución es una curva. Para tiene esta curva para un valor de a, para un valor mayor de a, mayor es y el otro es este. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando yo ya mi solución a mi ecuación diferencial es una función de x y y que es igual a una constante. Aquí puse un ejemplo súper sencillo donde la f x y y es un círculo. Y a partir de esto podemos construir una ecuación diferencial. Veamos qué ecuación diferencial sale de considerar esta función. Si f está de esta manera, entonces, ¿qué sería mi delta de f? Sería df
de X, ¿verdad? Aquí de X más de F de Y, o de otra manera sería, y aparte es igual a 0, ¿verdad? Porque es una constante, la F es una constante, entonces esto me va a dar 0. Si lo divido entre derivada de X, me va a dar df de X más df de Y prima, y ya tengo mi ecuación diferencial. ¿Y qué es df de X? En este caso, para esta f me va a dar 2x. En este caso me va a dar 2y prima igual a 0. Esta es una ecuación diferencial, como algunas que hemos visto, ¿verdad? Y la solución de esta ecuación es la función f, que está dada por x cuadrada más y cuadrada. Y es una constante. Es una constante. En este caso, esta constante la definí de esta manera, a cuadrada. Y esto, como yo puedo cambiar la c al valor que yo quiera, esto me da una familia de curvas, en este caso una familia de círculos. ¿Está clara esta parte? La solución de esta ecuación exacta, mi ecuación diferencial aquí, la solución es un círculo. Es una familia de círculos. Entonces, si yo tengo, ahora aquí le traduce M, voy a ver, pues, si yo tengo ahora esta cosa, M de X y Y, más N de X y Y por Y prima igual a 0, puedo decir que es exacta, una ecuación diferencial exacta, si la M, que es una función de X y Y, la puedo escribir como una derivada parcial de f con respecto de x, y la n, que es una función de n, x y y, como una derivada de la misma función con respecto de y. Y vemos, a partir de esto, vemos la condición 8. Notamos esto. Si yo tengo la derivada de m con respecto de y, pues esto me va a dar, según esto, me va a dar la segunda derivada de f de y de x. ¿Estamos bien? Y si yo tomo la derivada, pero veo que si yo tomo la derivada de esta ecuación, de esta relación con respecto de x, sería esto, sería lo mismo, pero en este caso va a ser dada por derivada de n con respecto, con respecto de x. Tomen nota de esta parte, porque esta es la condición necesaria si se cumple que esta m, al tomar yo la derivada, es igual a la derivada de n con respecto de x, entonces la ecuación diferencial es exacta. Quiere decir que va a haber una f de x de y que sea una constante, ¿sí? Y por lo tanto las soluciones son curvas en el espacio de x, y. O sea, en lugar de que sea todo el plano, va a haber ciertas curvas. Dependiendo de cuál es mi n, pues va a ser algo así. ¿Está clara esa parte? A ver si, creo que esto ya es el resumen de lo que acabo de decir. No sé si ya hayan visto este tipo de ecuación.
este tipo de ecuaciones. Alguien que me diga, a ver, déjame ver aquí, a ver, Saúl Santos, ¿tienes preguntas? ¿Queda claro esta situación? Cuando una ecuación que está dada de esta manera, ¿verdad? Una función de x y y más otra función de x y y por y', esta de una y', ¿es exacta? Va a ser exacta si esta m está dada por esta derivada de una función de x, esta por una función de y cumple, ¿verdad? Con que la derivada de m con respecto de y es igual al respecto de x. Vamos a hacer unos ejemplos. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dice que la función de x y y es constante y las soluciones son curvas en el espacio, pero con un plano. O sea, ¿generaliza o pues se cumple en el espacio y en el plano? No, lo que digo es que x y y describe un plano, ¿no? X tiene un coordenado. Entonces, el sistema, digamos, está escrito en el plano, pero las soluciones son muy específicas, son curvas nada más en el espacio x y y. Esta es una curva. Aquí tenemos otra. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que dije ahorita, pero lo vamos a hacer de manera inversa, ¿no? Supongo que yo les doy... muévete, caray. Muévete. Supongo que yo les doy esta ecuación diferencial 2x más 2y y igual a 0. Es como tantas de las que hemos resuelto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la resolveríamos esta ecuación? Con lo que sabemos, déjenme escribirlo mejor, porque aquí se muy feo. 2x más 2y y igual a 0. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación? Pues podríamos poner 2y' igual a menos 2x, ¿verdad? ¿Sí? Y luego 2 de y de x igual a menos 2x, ¿verdad? Y ya podemos olvidarnos de los dos, ¿sí? Que están en ambos lados. Y decimos que dy es igual a menos de x. ¿Estoy bien? Y lo voy a integrar. ¿Qué voy a integrar? A ver, ¿estoy bien? 2y' igual a 2x, ¿verdad? 2 de y' igual a menos 2x. Este paso, acá lo paso, perdón. Aquí, ¿qué va a pasar? Voy a tener x de x, ¿correcto? Muy bien. Dígame si voy bien. Nada más un comentario. Estamos trabajando. Alguien está hablando ahí, pero aquí me faltó aquí me faltó una y también. Perdón, aquí me faltó una y. Discúlpenme. Vamos a ver. No, ahí va de nuevo. Y cuadrada. Esta parte. Quitamos los dos. Y me va a dar menos x cuadrada más una constante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo y cuadrada más x cuadrada más c. Ahí está. Ay, chico. Igual a c. Esto es empezando con esta ecuación diferencial. Ya encontré mi solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es encontrar y como función de x, ¿verdad?
Bueno, pues esto ¿qué me dice? Esto me dice que y cuadrada es igual a esta c menos x cuadrada. Lo puedo ver así y decir, que yo tengo una y la raíz cuadrada de c menos x cuadrada. Ahora quiero dibujar esto. Esta es ya mi solución. ¿Cómo dibujo esto? Pues pongo puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo escribir aquí mi y aquí mi x, y voy a dar un valor de c, cualquiera en que sea c igual a 1, por ejemplo. Y aquí sería cuando x es 0, me gustaría, para que sea más fácil, que esta constante de una vez darle que sea un constante al cuadrado. ¿Sí? Esto nada más para facilitar. Entonces aquí sería, si c fuera 1, entonces cuando x es 0, y es 1. ¿Cierto? Cuando x es 0, y es 1. Y cuando y es 0, x es 1. Como tenemos ambos signos, también va a ser acá. Y lo mismo para la cuestión x. Y esto me va a dar me va a dar el círculo. Es un círculo. Imagínense que es un círculo. Perfectamente un círculo. Ahora forma de hacerlo bonito. Otra manera es verlo directamente aquí. Sabemos que este es un círculo. Sí, se puede ver. Si todos saben que si yo dibujo esto es un círculo. No sé si saben o no saben. Si ustedes ven esta ecuación aquí, saben que esta ecuación define un círculo de radio C. ¿Todos? ¿O lo describo? No, sí, Miren, si lo saben, bueno, si no, también de aquí lo pueden sacar. Digamos que tomamos el caso positivo, ¿no? Y vamos a decir que C es 1, ya dijimos que C es 1. Entonces, cuando X es 0, estoy acá, voy aumentando X, esta cosa va a ir disminuyendo, me va describiendo este círculo hasta llegar a 0. Como tengo el negativo, también voy a tener este caso, esta parte. ¿Sí? Y para X igual X negativo, pues esto no importa, como está al cuadrado, me va a dar lo mismo acá. Me va a dar lo mismo acá. Pues imagínense que están bonitas las curvas, ¿sí? Entonces, empezamos con una ecuación diferencial, ¿verdad? Es una ecuación diferencial ordinaria y es lineal. ¿Es lineal esta ecuación? Esta ecuación diferencial es lineal. Pregunta. Alguien que me diga si esta ecuación diferencial califica como una ecuación diferencial lineal o no. No es lineal, pero... No es lineal, ¿verdad? Porque hay este producto. Pero lo podemos resolver porque fue separable y llegamos a esta solución en forma, aquí es una solución en forma de curvas, así directamente es una solución explícita que ya está conectada a la y con respecto de la x. ¿Sí? De tener de inicio cualquier punto en el espacio disponible, las soluciones para un valor, las soluciones van a caer solamente sobre una curva para un valor de C constante, para un valor de C. Entonces, para otro valor de C, si fuera C igual a 2, tendría un círculo. Es que no me da una opción de... no encuentro la opción de hacer un círculo bonito. Esta sería otra solución. Entonces tengo una familia de curvas. Vamos a
a ver otro ejemplo. Vamos a tomar los casos de Simons, a ver si a ver, lo voy a poner acá. No, no es Simons. ¿Dónde estás? Aquí está. Vayan a la página 18. Ustedes vayan a la página 18 de su libro y yo aquí sigo dibujando. Yo sigo dibujando las cosas. Ok. Entonces ya tienen sus Simons y vamos a la página. No puedo hacer esto. No puedo cambiar de pantalla. Aquí está ya. Nos da un ejemplo. El ejemplo 1.7. Lo voy a dibujar acá. El ejemplo 1.7. 1.7 de la página 18 de Simons. Ok, aquí nos dice, tenemos esta ecuación, se ve muy fea. X sobre 2, cotangente de Y por dy de X. Es una ecuación diferencial. Pues no es nada lineal, ¿verdad? Porque la Y aparece como argumento de otra función, ¿sí? Por eso es que no es lineal. Entonces, primero queremos ponerla en la forma, como habíamos llamado M más N y E', ¿sí? Vamos a ver si la podemos poner de esta manera primero. Entonces, aquí, ¿ustedes todos están viendo su libro? ¿Todos tienen acceso a su libro? ¿O lo voy poniendo aquí? Profe, el libro dice que es -1. Sí, me equivoqué, tienes toda la razón. Es igual a -1. Bueno, hubiera salido otra solución, otro ejemplo, pero bueno. Entonces, queremos ver si lo podemos poner en esta manera, ¿no? Para ver, luego checar si es exacta. Como queremos ver que esta M sea una función de f con respecto de x y la n es una función de la misma f, pero con respecto de y luego checar que si tomo la derivada de esa función de m con respecto de y, me da lo mismo que la derivada de n con respecto de x. Es la idea, ese es el plan. Entonces primero se pone de esta manera. Ustedes están viendo en el libro, entonces ahí pueden ver, pues nada más dividiendo y manipulando, pueden hacerlo ustedes ahí, si quieren que lo hago, pero es poner cotangente como coseno entre seno, pasar términos de un lado al otro, y queda esto, 2x seno de y de x más xh más x cuadrada coseno de y igual a 0. Ok, si yo divido entre dx, voy a tener 2x seno de y más x cuadrada coseno de y' igual a 0. Ya quedó en esta forma, ¿verdad? Entonces, ya sé que mi m va a ser, ¿qué va a ser m? En este caso es esto, ¿verdad? M es 2x seno de y. Y la n es esto, x cuadrada coseno de y. Queremos ver que se cumple esto. Si se cumple esto, implica esto. Implica que hay una función
implica que hay una función f tal que la derivada de f total, el diferencial total, es una constante. ¿Sí? Entonces vamos a primero checar si esto es cierto. Ahorita ya no estoy haciendo, ya no sé qué haga ese libro, pero vamos a mezclar lo que tenemos que hacer. Yo veo mi m, que ya la identifiqué de esta manera, y le voy a tomar la derivada con respecto de y de mi m. Identifiqué la m como 2x, entonces voy a tomar derivada de y con respecto de 2x seno de y. ¿Qué me da? 2x coseno de y. Y ahora quiero ver la n con respecto de x. ¿Qué me da? Está fácil, 2x coseno de y. Por lo tanto, se cumple esta condición, lo que implica que sí existe una f. Entonces, como se cumple esta condición, podemos asegurar que existe una f, que es función de x y y, que es constante. Y entonces ya es la curva, ya me va a dar la solución. ¿Cómo consigo esa f? Ahorita no la sabemos, ¿verdad? Lo único que sabemos es esto, que la derivada de m con respecto de y es esto, y la derivada de n con respecto de x es esto. ¿Alguna sugerencia antes de que vean su libro? Vamos a pensar cómo le haríamos, cómo descubriría lo que es f, es lo que ando buscando, mi solución. ¿Cómo descubro lo que es f conociendo conociendo que si yo tomo la derivada de m con respecto de y, me da esto. Aparte, la m es esto. ¿Cómo le haríamos? A ver, ¿alguna idea? Nada más quiero que tengan la idea y luego vemos la forma. ¿Sí ven la pregunta? Voy a hacerlo más grande aquí porque no lo veo yo. Ahí está. Ah, ching. Ustedes cómo cambian el tamaño de las letras sin que se lo caiga. Ahí está. Uy, lo cambio y se sigue siendo chiquitito. Yo creo que hay un retraso. A ver. Cámbiate. Ok. Ahí está. Bueno, ahí está. Sí, ¿ven la situación? ¿Qué es lo que estoy preguntando? Hola. Hola. ¿Hay alguien por ahí? ¿Cómo? ¿Quién habla? Yo, Julio. A ver, Julio, dime. Bueno, lo que pasa es que todavía sigo viendo la forma en cómo resolver. Profe, ¿me escucha? A ver, una pequeña ayudadita. ¿Qué es lo que sabemos? O sea, lo que queremos es la F.
Pero ¿qué es lo que sabemos de la F? Pues sabemos que la df de x es igual a ¿qué? Aquí está. A m. ¿Y qué es m? Ya lo identificamos. Es 2x seno de y. ¿Y qué sabemos más de la f? Sabemos que la df esta es la m, ¿no? Y la n es la df con respecto de la y, que es igual a x cuadrada coseno de y, es lo que sabemos. Pero no sabemos todavía qué es la f, nada más sabemos cuál es el efecto de tomar su derivada con respecto de x y cuál es su efecto con respecto de y. Sí, pero ya ahí vamos avanzando. Nuestra incógnita es la f. Pero aquí ya tenemos algo de información. Aquí y aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con este, con el que quiera. Vamos a empezar con este. Si la derivada de f con respecto de x es esto, ¿qué opciones tenemos para f? ¿Qué función puede ser f tal que al derivarla con respecto de x nada más me dé esto? ¿Alguien que me diga? Si entienden esta parte, ya el resto es pan comido. A ver, Sabine. Conozco que la m es la de parcial de f con respecto de x y está dada de esta manera. Entonces yo busco una f tal que al derivarla con respecto de x me dé esto. ¿Qué puede ser la f? ¿Sería la integral de 2x seno de x por dx? Muy bien. 2x seno de y. Y aquí, ¿qué diferencial sobre qué? De x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profesor. Más una función, alguna función, ¿qué le vamos a llamar a esa función? Una función que dependa de y, no sé qué letra darle, ¿qué letra le damos? Una h1, una h de y, por ejemplo, ¿sí? Checa, porque si yo tomo la parcial de f con respecto de x, pues por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Y como la y x son independientes a priori, son independientes a priori, pero ya la solución las va a amarrar, eso es muy importante. Ahí pueden escoger en el plano x y y cualquier valor de x y y, en ese caso son independientes, pero las soluciones ya van a amarrar x y y. Entonces yo tomo la derivada de f de x, me va a dar el integrando, ¿verdad? 2x seno de y. Y como esta depende nada más de y, pues me da 0. Entonces lo que acabas de decir, Sabina, es correcto. Esto, f, va a ser esto. Aquí la integral es sobre x. Entonces el seno de y es constante para propósitos de esta integración. Y nada más es la x que al integrarla me va a dar, ¿qué me va a dar? Si integro esto me va a dar 2x cuadrada, ¿verdad? Entre 2, o sea, me va a dar x cuadrada seno de y más una constante que no sé cuál sea, perdón, una función que depende de y. Entonces, ya sé algo de la f. ¿Sí? Pero tiene que ser consistente con esto.
con que ahora a esta misma f, al tomar la derivada con respecto de y, me dé esta solución, que puede ser, ya tengo una parte aquí, ahora tengo que saber que la de f con respecto de y sea igual a x cuadrada coseno de y. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto me puede decir qué debe de ser la h de y, qué puede ser. Alguien que me diga. Alguien que me diga, ¿no? Que se aventure. Pues voy a preguntar entonces. Omar. Mira, me está contestando. ¿Quién? Benjamín. Ya me contestó. Menos x cuadrada seno de y. Eso es lo que voy a poner ¿dónde? No puedo escribir chingas. Perdón. Me atoro con cambiar el tamaño de las letras. Cámbiate. Uf. A ver. Entonces estaba con que la n estoy acá. Y ahora, ¿qué debe ser la f? ¿Qué debe ser la f para que cuando yo le tome la derivada con respecto de y, me lleve a esto? ¿Alguien que se aventure? Pues esta parte ya lo cumple, ¿verdad? Si yo tomo la derivada de f con respecto de y, pues simplemente me va a dar esto. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ser h de y? Porque me debe dar esto, ¿verdad? De f de h con respecto de y. Esta f que propusimos a partir de acá me lleva a esta. Pero por otro lado, sabemos que la derivada de f con respecto de y es simplemente x cuadrada coseno de y. Por lo tanto, ¿qué es h? ¿A qué es igual a h? ¿Una constante? H es una constante. Y me lo preguntas, pero tú ya sabes. Tiene que ser una constante, ¿verdad? H es una constante. Entonces ya sabemos qué es la solución. La f que andamos buscando va a ser x cuadrada seno de y más una constante. Esta es la solución de, voy a recorrer a la izquierda para ver cuál fue la ecuación original. Teníamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá. ¿Dónde estás? Sí. 2x seno de y, 2x seno de y más x cuadrada coseno de y. 2x seno de y más x cuadrada coseno de y. 2x seno de y. A ver, chequen bien si es esto. 2x seno de y. ¿Verdad? Esa es la m más x cuadrada coseno de y prima igual a 0. Esta es mi ecuación diferencial y esta es mi solución.
Y esta f de x cuadrada de seno, x cuadrada, que era una seno, aquí falta de y, x cuadrado seno de y, más una constante. Esta f es una constante. Entonces, todo esto es igual a una constante. Porque la d es una constante. Entonces, mi solución, ¿cuál es? Por favor, necesito su colaboración. Para que... Quiero ver dónde andan, quiero ver cómo está su... ¿Me están siguiendo o estoy confundiéndolos o cuál es la situación? ¿Sí? ¿Cuál sería? Ya que ya terminamos. Ya terminamos la solución. Esto lo podemos escribir como x, x cuadrada seno de y igual a d sobre d menos c. Le damos otra letra, que le vamos a llamar otra letra, P o lo que quieran, una letra A, ¿no? D menos C es una constante, hasta el momento ha sido arbitraria, pues entonces sigue siendo, se puede tomar cualquier valor. Lo que yo ando buscando es la Y. Esta ya me da una curva, Entonces, pues quiero resolver por Y, entonces sería seno de Y igual a esa A sobre x cuadrado. Y lo que quiero encontrar y, pues entonces la y tiene que ser el arco seno de esa a sobre x cuadrada. Y ya salió. ¿Cómo es esta curva? O esta curva. Para diferentes a's me va a dar diferentes curvas. ¿Cómo es esta curva? ¿Cómo es la función? Tenemos que ver cómo es la función arcoseno. Pues fíjense que es arcoseno de a sobre x cuadrado. Está más complicado. Entonces, ¿cómo yo podría escribir? Ahorita es muy fácil en la computadora, ¿no? Antes uno tenía que estarle buscando a ver cómo resolver este problema. Ahorita esto se mete. Quiero ver cómo lo harían ustedes. ¿Cómo encontrarían esto? Lo más fácil, así, de volada, pero que no nos... Esto es nada más para salir rápido. Es ponerlo, es pedirle a un programa que nos lo grafique. El más fácil es este de alfa Wolfram, ¿no? ¿Sí lo conocen todos? ¿Conocen este programa? Alpha Wolfram es de matemática, sí. Es gratis. Ok, entonces ahí lo pueden poner y ver cómo es su función y van cambiando los valores de A. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí para que lo vean. Entonces acuérdense cómo es la solución, lo voy a escribir acá. Es la y es igual a c al coseno de a sobre x cuadrada. Lo voy a aquí a alfa Wolfram. Alfa Wolfram. Y quiero mostrárselos. A ver dónde están ustedes. ¿Dónde están ustedes? Ya los pedí. ¿Dónde está? ¿Cómo los localizo? Cuando me cambio de pantalla ya me hago una. ¿Alguien que me dé una pauta para saber cómo encontrarlos? Cancel. Estoy perdido en esta parte. Creo que todavía me están escuchando, ¿no?
Bueno, Sí, profe. ya te voy a quitar esto y voy a graficar esa función. Voy a graficar stream 1, share. Entonces ahorita está cosa que viene así. Este es x cuadrada, ¿no? Que esto tendría que sacarle la raíz cuadrada. Si mi A es positiva, entonces las únicas soluciones reales van a estar de este lado. Si mi A, y acá no existiría nada, que sería parte imaginaria, del lado izquierdo. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada de esto me lo puedo imaginar que sería, de todas maneras, cruzaría por acá, de todas maneras sería algo así. Y luego yo ya lo voltearía, este sería x con función de y, entonces ya puedo entender lo que está saliendo en la gráfica del matemática. ¿Sí? Ahorita, esto que grafiqué cualitativamente pues, coincide con lo que está graficando el Wolfram. Bueno, ahorita ya se acabó la clase, ya digo el horario.